Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Chávez. Estamos transmitiendo hoy en vivo desde Miami. Es hoy miércoles, mayo 13 del 2020. Bueno, hoy vamos a explorar tres artículos. El primero es de una publicación que se llama Business of Fashion, que habla de los fabricantes latinoamericanos que están sufriendo ahorita por toda esta crisis, órdenes canceladas. Ya hemos hablado de toda la problemática que está sucediendo específicamente en Bangladesh, en algunos lugares en Asia, pero ahora nos vamos a enfocar en Latinoamérica, en algunos países. También vamos a hablar de algunas marcas que están cambiando su sistema en tiempo real, cómo están activando sus modelos para acoplarlos a la crisis por la que todos estamos pasando. Y por último vamos a hablar de el dueño de Zara, de Inditex, que es uno de los hombres más ricos del mundo, pero también la crisis por la que está pasando la industria de textilera, los trabajadores sobre todo en Myanmar, que es un país asiático al borde de China, que produce bastante para Zara. Entonces, este artículo, el último que exploramos de BuzzFeed News, es un gran trabajo investigativo que hicieron y la verdad en terribles circunstancias lo que está pasando. Entonces, en unos minutos llegaremos ahí. Primero vamos a mencionar como background un poco de historia muy breve de la industria textilera en América Latina, que ha sido una de las actividades productivas más antiguas desde antes de la colonización, del tiempo prehispánico y después de la dominación colonial siguió siendo uno de las actividades más productivas. Y a lo largo del siglo XIX y XX, la importancia del sector no disminuyó. En esta etapa de crecimiento industrial, digamos que se empoderó todavía más por el tema de las exportaciones. Y en Brasil y México, la industria textil lideró el crecimiento sectorial en estos países que son de las economías más grandes de Latinoamérica. Entonces, vamos a explorar. Este primer artículo de Sourcing Journal, ¿ok? Dice que los fabricantes batallan con pérdidas porque las órdenes están siendo canceladas de grandes tiendas, como ya habíamos explorado desde Bangladesh. Entonces vamos a ir país por país. Tenemos a México, al vicepresidente de Cavalier Fashion Group, que se llama Eric Levy. Este grupo empezó hace algunos años haciendo sacos, chaquetas de lujo. Ellos mismos las producen y las distribuyen a ciertas marcas como Tommy Hilfiger. Y después, un poquito más adelante de que abrieron sus tiendas, empezaron a traer marcas y ellos distribuirlas también en México a ciertos comerciantes como el Palacio de Hierro, Sears de México, Liverpool, etcétera. Entonces ahorita, pues lo que está pasando es que se están cancelando órdenes de estas tiendas que no están vendiendo al público porque están cerradas. Entonces algunas de estas tiendas siguen vendiendo online, pero no necesariamente los productos que esta textilera específicamente está haciendo, que son chaquetas de lujo, ¿no? Entonces, él dice, Eric Levy, que ellos siguen pagando a sus maquiladores, que son los trabajadores de la industria textil, pero a la fecha ya ha perdido 2.5 millones en ingresos, esto es en pesos, desde marzo, ¿no? Y todo abril, y se espera pues obviamente que las pérdidas sean todavía más grandes mientras la industria no se reactive. Entonces está él hablando de que tiene 420 operadores que continúan ganando salarios
mientras están en casa. Entonces, aquí la situación es que él está pidiendo que se modifiquen ciertas leyes para poder tal vez dejar de pagar a trabajadores. En México existe, a diferencia de cómo es en Estados Unidos, si una empresa despide a sus trabajadores, los trabajadores tienen derecho por ley a ciertas remuneraciones. Entonces, a las empresas no les conviene despedirlos porque tienen que de todas formas pagar ciertas remuneraciones como aguinaldos, vacaciones, cosas así. Y no les, pues porque el problema básicamente es la falta de flujo, ¿no? No les ayuda para nada hacer eso. Entonces están pidiendo modificaciones y también modificaciones para la parte de pagar impuestos. Entonces, lo que pasa es que en México hay casi es legendaria la práctica de no pagar impuestos. Entonces, hay una lucha ahorita entre el gobierno y empresas para que no se paguen, pero los impuestos se pagan sobre ventas. Si no están vendiendo, pues no deben pagar tantos impuestos. En fin, es algo un poquito complejo y los invito a que si tienen alguna contribución me la compartan y la exploramos un poquito más, ¿no? También están pidiendo desde la Cámara Nacional de la Industria del Vestido en México, que es la CANAIVE, que se modifiquen también, se pongan más estrictas algunas reglas, algunas leyes en cuanto al contrabando y a la piratería. En México esto es un problema enorme que afecta a la industria porque mucho de la industria da trabajo, obviamente de una manera formal, pero a la hora de esto, estoy hablando de alrededor de 300,000 empleados que están en la industria textil formal y casi 1,000,000 que están en la industria informal. Parte de esta industria informal es el contrabando. Entonces, ¿qué pasa con el contrabando? Se importa a México una cantidad muy grande de telas de muy baja calidad y se produce ropa con esa tela. Al importar esta tela, pero de forma ilegal, ¿okay?, que es el contrabando, se le quita trabajo a una enorme cantidad de gente. Entonces, y a la hora de hacer ropa, que es de marcas que no son las reales, ¿no? Las bolsas de Louis Vuitton y de Guess, de Chanel, de todas estas marcas que se venden pero que no son originales. También esto es la piratería. También esto representa pues un problema muy grande porque se reduce en unas cantidades increíbles la industria, ¿no? Se le quita muchísimo trabajo a la industria en México, que es la que regula la CANAIVE. Entonces, se dice que el CANAIVE es la industria que, o sea, la que regula la industria, y también está habiendo un abismo, ¿no?, a futuro con toda esta situación, porque está trabajando al 20% de su capacidad. Y se está pidiendo, también la CANAIVE, todo este aplazamiento de impuestos, de pagos a trabajadores, de trabajadores que pertenecen al IMSS, a que es el Seguro Social. Entonces, para entender un poquito mejor cómo está el problema en México, se dice que los derechos de los trabajadores tienen y que las empresas deben cumplir están fundamentados en los artículos 48, 87, 79, 80, 160 y 162 de la Ley Federal del Trabajo. Esto es lo que les comento de toda la remuneración que un empleado debe de tener a la hora de ser despedido injustificadamente. Entonces, algunas fábricas o empresas lo que hacen es tratar de presionar para que los empleados renuncien y no sean ellos los que los corran, porque si renuncian, entonces ya no tienen derecho a muchas de estas prestaciones. Entonces, México es uno de los países que más exporta a Estados Unidos.
es el primero, me parece, en Latinoamérica y el número 6 a nivel mundial. Y la industria textilera en México, porque exporta tanto, está en superávit. Esto significa que hay más de lo que sale que lo que entra en el país. Entonces, vamos a mencionar ahorita unos países en América Central, porque la problemática, aunque se ve por afuera muy similar, que es que se cancelan órdenes, que están las tiendas cerradas, que no hay forma de solventar estos empleos mientras no haya ganancias, pues se ve muy similar en muchos lugares, pero cada país o cada región tiene unas circunstancias distintas. Entonces, por ejemplo, en América Central, cientos de fabricantes de prendas de vestir que, por ejemplo, suplen para Under Armour, Nike y Lululemon han cerrado, y entonces dejan la producción a la mitad del personal, y esto es porque han dejado un turno en el personal para hacer cosas para los médicos, como las batas, todos estos artículos que ahora se están utilizando mucho. Entonces, en América Central, algunos países se han volteado a hacer este tipo de cosas, pero de todas maneras la producción pues es muchísimo menos, y en algunos países como República Dominicana, Nicaragua y Honduras, las fábricas definitivamente están cerradas. Entonces, el presidente del grupo de vestuario Vestex, Alejandro Ceballos, en Guatemala, dice que se han perdido 400 millones en pedidos y 1.6 mil millones en total anualmente, que es un golpe muy duro, obviamente, del que será, todavía se espera que sea más duro, porque todavía no hay un panorama para cuándo la industria va a regularse nuevamente, ¿no? Dice la Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles en Guatemala que el sector de textiles es el exportador más grande del país, y más de 200 empresas conforman la cadena de suministro integrada por textileras, fábricas de confección y empresas que prestan servicios de acabados y accesorios. Entonces, bueno, vemos que en un país en donde es lo que mayormente exportan es la parte textilera, pues el gran problema en el que están metidos. Entonces, esto mismo también es de Guatemala, y lo dijo Ceballos, que de Estados Unidos se pospusieron el pago. Fíjense cómo cambian las circunstancias, ¿no? Y cómo las grandes empresas que están cancelando están tratando de manejar de diferentes formas de acuerdo a los lugares de donde están recibiendo o de donde se supone que recibirían sus pedidos, ¿no? En Guatemala se han pospuesto pagos o definitivamente rechazaron. Dice que una marca estadounidense que no ha querido ser identificada, de plano desapareció, dejando 3 contenedores con un valor de $100,000 estacionados en un puerto guatemalteco. Entonces todavía más pérdida, ¿no? Y todo el tema de recursos que ya se utilizaron, que se van a desperdiciar, que se van a convertir en desperdicios, ¿no? Ahí parados, quién sabe qué va a pasar con esto. Otra de las circunstancias que está pasando en Guatemala es que algunas marcas están ofreciendo pagar por la tela, no por el producto terminado, ¿no? Y otras de plano han cancelado, sin importar el proceso en el que se encuentra en el ciclo de producción, cualquier orden que hayan hecho. Por otro lado, hay otras empresas que están pidiendo que se den 90 días de pago cuando el contrato original era de 30 días. Entonces, hay algunas empresas o fabricantes que de plano están tirando la toalla y ya no están luchando porque se les hagan los pagos, y simplemente los van a declarar como pérdidas, ¿no? Entonces, también en Guatemala, contrarrestando esta tendencia, hay una serie de fábricas que no revelan sus nombres, que proveen para Walmart y Amazon. Walmart y Amazon, como han hecho
bueno, como tienen un respaldo en línea muy, muy fuerte y la gente está comprando en línea más que en ningún otro lugar, pues las ventas han subido y entonces no han cancelado pedidos las fábricas a las fábricas que les producen a ellos. Entonces, bueno, por ahí se, se balancea, si se pudiera decir así. En Colombia, el Grupo Cristal, que maneja prendas para empresas como Chico, Zumba y Michael Kors, también ha recibido cancelaciones, pero está permitiendo que los clientes difieran sus pagos. Esto lo dijo Jaime Sierra, quien dirige las plantas de fabricación de la compañía Grupo Cristal en la ciudad de Medellín. Entonces, dice él que tienen en espera ropa como para 2 o 3 meses, que tal vez no se venderá, pero ellos sí tienen la capacidad de tener el efectivo para seguir pagando a sus empleados por un tiempo. Entonces la situación con este grupo específicamente en Colombia no es tan crítica como en otros países. En Brasil, Fernando Pimentel, que es el presidente de la Asociación Brasileña de la Industria Textil y de la Confección, ABIT, dice que los fabricantes de ropa en la economía más grande de América Latina han detenido las exportaciones a Estados Unidos y Europa para fabricar equipos médicos y hospitales que están abrumados con toda esta situación. En Brasil sí hay más casos, a diferencia de otros países en Latinoamérica, de COVID-19. Entonces, la demanda por todos estos artículos de primera necesidad ha sido más grande. Esta asociación es de las más importantes entre los sectores económicos del país. Representa una fuente de producción de más de 25,000 empresas que se ubican en todo el territorio, empresas de todos los tamaños que emplean a más de 1.5 millones de trabajadores y que generan en conjunto 48.3 mil millones de dólares. Recordemos la importancia de la industria textil, no la vemos muy aparente tal vez, pero está en todos lados, está tan presente y tan vital porque grandes sectores en economías se basan muchísimo en esta industria. Ya hemos mencionado alguna vez que emplea a creo que 6 de cada 10 personas en el mundo. Entonces estaba leyendo hoy que la cadena de suministro, de la que hemos hablado mucho, tiene alrededor de 101 eslabones, ¿no? De repente pensaríamos que son 5 o 10 pero el que siembra algodón, el productor, la fábrica, el que construye, no, 101 eslabones, desde el diseñador que va al desfile de moda para agarrar diseños, para traer a sus empresas, etc. Entonces es complejísimo, es súper amplia esta cadena y bueno, por eso es que es tan importante todo esto que está sucediendo y que lo sepamos, porque realmente impacta a un número de gente que bueno, no podemos ni calcular. El sector brasileño de textiles y prendas se destaca en el escenario mundial no solo por su profesionalismo, por su tecnología, sino también por el tamaño de sus instalaciones. En Brasil hay unas instalaciones enormes en donde hacen textiles y bueno, esto también colabora o es parte de por qué la industria textilera en Brasil es tan poderosa, ¿no? Se dice que Brasil produce alrededor de 5.500 millones de prendas al año. Son autosustentables en el tema del algodón. Ellos lo producen y hacen todo lo que se tiene que hacer con el algodón. Y es la cuarta industria de la confección más grande del mundo. Entonces, a mí me pareció muy interesante y lo vamos a ver alrededor de los artículos, los 3 artículos que vamos a comentar.
cómo las empresas, pero desde la parte de arriba, están manejando de unas maneras muy distintas esta crisis, porque hay que manejarla, porque no se puede uno quedar con el modelo pre-crisis, pues porque hay que modificar sí o sí. Entonces me pareció muy interesante ver desde el aspecto empresarial cómo es que en ciertos países, diferentes tipos de empresas y en diferentes aspectos o sectores de esta cadena, cómo han manejado diferentemente la crisis, ¿no? Entonces en Brasil dejaron de exportar, se dedicaron en algunos lugares a crear todos estos materiales para el sector que lo necesita en Brasil. Entonces, por ejemplo, el tema de las cancelaciones, bueno, dice que todos nuestros clientes han pospuesto pedidos, pero especialmente los de Estados Unidos, Inglaterra y Japón. Esto lo dijo el director comercial Luis Lima, y ellos están ofreciendo descuentos del 10 al 30% para los pedidos que se han cancelado y están solicitando a proveedores que les den lo mismo, ¿no? Todo esto es un desastre, dice él, pero van a sobrevivir. Recordemos que si las economías son un poquito más fuertes, pues hay más manera de solventar toda esta crisis mientras pasa, mientras acomodan, mientras reajustan, etc. Se dice que la marca de moda con sede en Río de Janeiro ha perdido hasta $700,000 en pedidos internacionales, casi el 50% de los 1.5 millones que exportan anualmente, y espera pérdidas similares hasta que la situación se haya normalizado. En Paraguay, la industria de exportación, que en algún momento fue muy, muy poderosa también, se ha tambaleado a medida que clientes brasileños, especialmente los grandes almacenes como Riachuelo, han recortado sus pedidos. Esto lo dijo Diego Daud, que es el presidente de la Asociación de Textiles de Paraguay, AICP. Entonces él está estimando que los envíos extranjeros se van a disminuir en un 30%, que representa alrededor de 100 millones por año, este año, dice, ya que otros clientes en Uruguay, Chile, Bolivia también están reduciendo pedidos. Los fabricantes y las marcas de moda en Paraguay, cuya industria ha crecido rápidamente porque los salarios en Paraguay son de los más bajos, lo que se le paga a los trabajadores de la industria textil, también participa en negociaciones difíciles para evitar estas pérdidas. Aunque se negó en el reportaje a mencionar quiénes son las empresas involucradas. En común con Brasil, los fabricantes de ropa están convirtiendo rápidamente en proveedores de batas, máscaras y otros equipos médicos, lo que permite compensar por las pérdidas y seguir pagando salarios. Esta industria en Paraguay emplea la de Brasil emplea alrededor de 200,000. Aquí me confundí un poquito porque este artículo es de Sourcing Journal y yo me fui a investigar a las cámaras de diferentes países. Entonces hay datos un poco diferentes en cuanto a los empleos que genera por país la industria y diferentes de los que está reportando Sourcing Journal. Entonces, bueno, esto es complejo, pero bueno, así está el reporte por ahora. Dice Daud de Paraguay que este es un escenario muy difícil y agregó que los exportadores no son los únicos que se están retirando de la pandemia. El sector minorista, que es el local, está completamente detenido y que durante los últimos 60 días han tenido 0 ventas. En América Latina, por ejemplo, en Brasil y en Argentina, existe también el problema de la trata de gente
para trabajar en las industrias textiles y las mafias que tienen que ver con el narcotráfico. Les repito que en cada país las circunstancias son distintas, pero leí que en Argentina, por ejemplo, mucha gente quiere venir a trabajar, pero por papeles se los traen de contrabando. La gente que está trabajando en las industrias tienen que pagar parte de su sueldo a estas personas que los meten ilegalmente a trabajar. Entonces esto es básicamente pues también esclavitud moderna. En México, por ejemplo, el 60% de los trabajadores son mujeres. En otros países, también en Latinoamérica, la mayoría son mujeres. Esto es, yo creo que una constante en toda esta industria de fábricas textileras, porque se reporta que las mujeres se quejan menos. Como son de complexión, somos de complexión más pequeña, somos menos amenazantes por si nos queremos quejar ante injusticias. Ya había yo comentado que los niños o las niñas con sus manos pequeñas tienen más capacidad para hacer cosas que son más delicadas. Entonces, este tema sí lo vamos a explorar más a fondo, cómo está sucediendo todo esto del abuso de la gente en la industria textilera en América Latina, porque yo creo que debemos de entender, debemos de saber que no es tan sencillo y no es tan fácil como nos lo ponen, ¿no? De qué hay detrás de una etiqueta, qué hay detrás de lo que estamos poniéndonos, qué hay detrás sobre todo de la ropa tan barata que consumimos, ¿ok? Voy a terminar este artículo con este pensamiento. Imagínense si la cadena tiene 101 eslabones, ¿cómo es posible que una camisa, unos jeans, un saco, lo que sea, nos cueste 10, 12, 15 dólares? ¿Cómo es posible? ¿En dónde se están cortando tantos gastos?